Listo. Buenas tardes, hermanos. Gracias por conectarse con nosotros. Invite a otros. Si usted ya está conectado, se está conectando y ve que alguien falta, dígale, vente, vente. Vamos a ver este show cómico musical, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, vamos a ver esta conferencia de la mañana. No, ¿verdad? No, dígale usted, vamos a ver el servicio, vamos a ver qué platican, qué dicen. Vamos a quedarnos callados todos para escuchar quién está en la iglesia. A ver quién habla, a ver quién se echa de cabeza, que anda aquí metido en la iglesia. Pero gracias a todos por estar aquí. Le invito un favor, empieza a mandar desde ahorita, mándenos, escriba ahí quién cumple años, quién celebra algo. Escriba ahí, dígale, yo cumplo años, yo cumplo esto. Es más, a lo mejor usted va a poner ahí, cumplo 40 días sin bañarme, llevo 20 de cuarentena, pero ya llevo 40 días aprovechando. Escriba ahí quién cumple años para que podamos felicitar, para que podamos mandar saludos, salude a alguien. Y vamos a comenzar el día de hoy con una oración. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias por estar aquí reunidos en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, porque en tu nombre podemos transmitir, Señor. En tu nombre podemos conectarnos a muchos hogares y esperamos, Señor, que en tu nombre haya bendición. Que en cada hogar donde estemos llegando, Señor, tú te manifiestes, que en cada familia, Señor, que nos esté escuchando este día, tú obres fe, tú obres vida eterna, tú obres conforme a tus propósitos y a tu grandeza. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en todo lo que vamos a hacer este día. Gracias por mis hermanos, por Saulo, por Sara, por Luz. Gracias por aquellos que están aquí, Señor, para cantar, para glorificar tu nombre. Que podamos cantar con fe, que podamos cantar con esperanza y que podamos cantar para ti, Señor. Escúchanos y que en tu espíritu y en tu nombre, Señor, estemos unidos en cada hogar, en cada vida. Y si hoy alguien nos está viendo, Señor, alguien que aún no te conoce, alguien que aún no ha tomado una decisión por ti, Señor, que hoy pueda ser el día en que puedan conocer y creer firmemente que tú eres el Hijo de Dios, tú eres aquel que murió y resucitó para darnos vida, para darnos salvación. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, ¿alguien mandó cumpleaños? No, nadie. Bueno, pues vamos a cantar y usted escriba, salude a alguien, mande sus felicitaciones. Muy buenos días a todos, hermanos. Pues vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza y adoración. Yo creo en ti.
Bien, hermanos, en lo que comenzamos, rápidamente tenemos aquí algunos hermanos que dicen, no te vayas, Saulo, no te vayas. Tenemos algunos hermanos, por ejemplo, nuestro hermano Luis Constantino, creo, dice, mi papá cumple años el miércoles. También nos avisan que nuestra hermana Leti cumple 21 años. Digo, no, cumple años el 21 de abril. Y nuestro hermano Armando dice que lleva 23 años de cuarentena, digo, de casado, 23 años de casado. Vamos a darle un aplauso, Saulo, a tu tío Armando, a los demás. Y vamos a entonarles a ellos cumpleaños felices. ¿Listo, Saulo? Sí. Bien, pues tome asiento en su casa, sírvase un vaso de Coca-Cola, si está desayunando unas gorditas, nada más límpiese los dedos para que pueda agarrar la Biblia. Y hoy estamos en Romanos, estamos tratando de ver desde hace tiempo las primeras veces que algo se menciona en la Biblia, las primeras veces que algo está sucediendo. Abra su Biblia en Romanos capítulo 11, versos del 11 al 13. Hoy es una enseñanza un poco complicada, por eso la vamos a dividir en dos partes, porque como es natural, y lo entendemos, como es natural, mucho se ha hablado de aquel que murió en la cruz. Toda nuestra predicación, nuestra enseñanza gira en torno de aquel que dio su vida por usted y por mí para el perdón de nuestros pecados. Pero hay una pregunta que a veces la gente hace, bueno, ¿y qué sucedió con aquellos por los que Él vino? ¿Qué sucedió con la nación de Israel? ¿Qué sucedió con aquellos por los cuales la misma palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¿Por qué? Porque muchos nos alegramos de que, aunque somos de origen gentil, la salvación ha llegado a nosotros, porque somos gentiles. A mí no me venga usted con eso, yo soy de ascendencia judía, o yo por ahí tengo una línea de sangre judía. No, si usted no tiene 100% confirmada su nacionalidad judía, usted no es judío, usted es gentil. No venga usted con que yo soy judío espiritual, tampoco es judío espiritual. Usted y yo somos gentiles. Si usted y yo no tenemos 100% confirmada nuestra ascendencia judía, somos gentiles. Pero ¿qué ha pasado con aquellos que, siendo judíos, siendo el pueblo del pacto, siendo la nación de Dios, siendo el pueblo que Dios había formado para Él, qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha sucedido con ellos? Y por primera vez Pablo va a empezar a narrar, va a empezar a decirnos qué ha pasado con ellos, qué va a pasar. Mire, Romanos 11, versos del 11 al 13, dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección riqueza de los gentiles, cuanto más su plena, ¿qué? Su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por primera vez en la Biblia se va a decir qué va a pasar con el pueblo de Israel. Por primera vez en la Biblia se va a tocar ese punto y decir qué va a ser de ellos. Rechazaron a Cristo. Es más, no solo lo rechazaron, le dieron muerte en la cruz. Sí, no somos antisemitas, no. Pero la realidad es muy sencilla. Ellos hicieron todo para que Cristo muriera en la cruz. Ven a la Biblia, cuando se les dijo a ellos, bueno, ¿qué hacemos? Mira, por aquí está Barrabás, por aquí está Cristo.
¿A quién quieren que liberemos? ¿A quiénes eligieron ellos? A Barrabás. Y cuando Pilatos agarró el agua y se lavó las manos y dijo, se halló limpio de la sangre de este inocente, ¿qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos dijeron, nosotros somos los responsables de esto. Por primera vez el apóstol va a decir lo que va a hacer de ellos. Y por primera vez entra este punto, plena restauración. Es el principio de la plena restauración de Israel. La primera vez que se menciona el plan de Dios para ellos, no para la iglesia, no para el mundo entero, sino específicamente para Israel. Y es lo que vamos a iniciar. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Señor, bendice este tiempo, condúcenos a toda verdad, enséñanos, Padre. Creemos que tu palabra es firme, es fiel para todo tiempo, Señor, y que así sea tu palabra este día, que habla en nuestros corazones, que nos enseñe y que nos conmueva en el interior de nuestro ser para entender tus planes, tus propósitos y comprender algo muy valioso que todos necesitamos comprender este día. Nada escapa de tus planes y de tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, tenemos que entender, es innegable lo que ocurrió. Y a la nación de Israel le ocurrió una tragedia, le ocurrió una gran tragedia. Y podemos dividir esa tragedia en tres partes, las cuales son las siguientes, y quiero que me pongas atención el día de hoy. Tres partes en que se puede dividir la tragedia que le ocurrió a la nación de Israel. Número uno, tropezaron. Romanos 11:11. Romanos 11:11, lo acabamos de leer. Léalo nuevamente. Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Léalo nuevamente. ¿Han qué? Tropezado. Y también en Romanos 10 se nos menciona que ellos tropezaron. Mire, vaya a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 9 va a ser 9 versículos del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es ¿por qué? Por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues ¿qué? Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿No ve usted? Primera parte o primera tragedia que a ellos les ocurrió, simple y sencillamente tropezaron. ¿Y con quién tropezaron? Tropezaron con Jesús. Mira, tenemos que entender esto. La nación de Israel era muy orgullosos, estaban muy orgullosos, y en cierta forma estaban orgullosos de quiénes eran ellos, de su identidad. Estaban orgullosos de su religión, de sus tradiciones, de sus costumbres. Ellos estaban orgullosos y tenían un sentido patriótico. Ellos eran muy patriotas. Ellos amaban su tierra, ellos bendecían su tierra, ellos amaban a su territorio, y ellos eran personas demasiado entregadas a su nación. Y tenían eso, tenían un sentido de superioridad, ¿sí? Ellos, por ser la nación de Dios, por guardar los pactos de Dios, por tener las promesas de Dios, ellos se veían a sí mismos como superiores a todos los demás pueblos. Ellos creían en la promesa de un Mesías, de un Redentor. Ellos estaban seguros de que esa promesa se iba a cumplir. Pero lo que ellos esperaban era un rey, era un príncipe. Lo que ellos esperaban era un guerrero que viniera con espada, que viniera en un caballo blanco, que levantara los ejércitos de Israel. Esperaban que, al igual que David, fuera un jefe militar poderoso, fuera un hombre enviado por Dios para liberar a la nación judía del dominio romano y poner a Israel como cabeza del nuevo orden mundial. Ellos esperaban todo eso.
Pero ¿qué ocurrió en cambio? En primer lugar, tenemos que entender que lo primero que ocurrió es que no apareció un rey, no apareció un príncipe. Apareció el hijo de un carpintero. Eso es lo que recibieron ellos. Llegó el hijo de un humilde carpintero. Y en lugar de hablarles de superioridad, en lugar de exaltar su nacionalismo, su patriotismo, en lugar de decirles, hey, ustedes son mejores, ustedes son más grandes, les invita a que se humillen. Y les dice, ustedes tienen que humillarse. Ustedes tienen que humillarse. Ustedes tienen que reconocer que están perdidos. En lugar de predicarles una salvación por medio de su propia justicia, por medio de la tradición, de los rituales judíos, en lugar de predicarles ese tipo de salvación, les predica una salvación por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. En lugar de decirles, vengan, celebremos fiestas, vengan, llevemos nuestras ofrendas, vengan, ofrezcamos nuestros diezmos, nuestras cosechas. En lugar de eso, Él les dice, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Deja tus ofrendas, porque delante de Dios son nada. Deja tus riquezas y humíllate. Renuncia a todo lo que tienes. Dale a los pobres. Y entonces te reconciliarás con Dios. Vea esto. En lugar de exaltar su religión, sus tradiciones, Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera sus sepulturas son muy bonitas, todas blancas, se ven tan perfectas, parecen mármol. Pero por dentro, ustedes están muertos. ¿Se dan cuenta de esas palabras? Un Mesías que les exigió que hicieran a un lado cualquier noción de justicia propia, cualquier noción de justicia por medio de obras, y aceptaran únicamente la justicia que es por medio de la ley. ¿Sabes esto que provocó en ellos? Provocó rechazo, provocó mucho tropiezo. Les incomodó tanto que se cegaron a ver, se negaron a escuchar. Y en lugar de entender que Jesús era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios, tropezaron con Él. Tropezaron con su enseñanza, tropezaron con su doctrina. ¿Sí? Y eso es lo que ocurrió. ¿Y por qué tocamos esto? Porque la verdad, mira, es bien fácil tropezar con la gracia de Cristo. Aún dentro de los cristianos, muchos siguen profesando una salvación basada en obras, no en la gracia. Muchos siguen creyendo en una salvación que se basa en los méritos propios. Muchos religiosos siguen pensando que tienen sus demostraciones de bondad, sus demostraciones de justicia, la forma en que se visten, son suficientes para ganarse el cielo. Y cuando encuentran a alguien que habla de gracia, tropiezan y dicen, eso no es así, eso es falso, eso es mentira. ¿Cómo me voy a salvar nada más creyendo en Jesucristo? No. Hay que portarse bien, hay que guardar las tradiciones, hay que guardar los rituales, hay que vestirse distinto. Y no lo logran comprender. Les cuesta. Es muy fácil tropezar. Hoy millones de personas están confiando en su religión y dicen, mi religión es el único medio para llegar al cielo. Y déjame decirlo con todo respeto, ninguna religión le va a salvar. Ninguna religión le va a salvar. Ningún líder religioso murió en la cruz por mis pecados, solamente Cristo. Y solamente por medio de la fe en Él, usted y yo podemos ser salvos. Hoy en día muchas personas en las iglesias están tropezando y tropiezan feo, porque después de un tiempo piensan que son superiores, ¿sí?
dicen, ay, yo tengo más tiempo en la iglesia, yo debo de ser más espiritual o debo de ser mejor que otros. ¿Sí? Muchas personas están pensando que por ser líderes, que por servir en la iglesia, son mejores. Y eso no es cierto. Y están tropezando, porque a veces no entienden cómo ese joven apartado de Dios, no entienden cómo esa persona que apenas acaba de llegar a la iglesia, no entienden cómo esa mujer que ha llevado una vida apartada de Dios, de momento llega a Cristo. Y ahora su vida es nueva, distinta, diferente. Hoy muchos están criticando y juzgando cómo visten, qué música tocan, qué música ponen otros. Sí, eso es cierto. ¿A poco algunos de ustedes, no, cuando llegaron con nosotros a la iglesia, lo primero que pensaron fue, ay, esa iglesia no es de Dios. Ay, esa música que tienen no es de Dios. Ay, esa forma en la que hablan. Eso pasa. Muchos tropiezan porque menosprecian lo que la gracia de Dios hace y prefieren imponer sus tradiciones, sus costumbres sobre la gracia. ¿Sabes qué le pasó a los judíos? Su primera desgracia, tropezaron. No aceptaron la misericordia y la gracia. Prefirieron la ley, la tradición, sus costumbres. Segunda tragedia que a ellos les ocurrió. Segunda, al tropezar, rechazaron la oferta de Dios. Rechazaron la oferta de Dios. La rechazaron. ¿Cuál era la oferta de Dios? La oferta de Dios era perdón y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál era la oferta de Dios? La oferta de Dios era salvación, era vida para todo aquel que creyera en Cristo Jesús. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Dijeron, esa oferta no me gusta. Es como si tú fueras a comprar y te dijeran, oye, esto es regalado, es lo mismo, mira, te lo estamos regalando, es lo mismo, no está caducado, es exactamente lo mismo, solamente si tú te formas aquí en esta fila, el producto es gratis. Y si tú lo agarras de este lado, tú vas a tener que pagar por él. Yo creo que muchos dirían, yo me formo. Pero yo estoy seguro, y yo pienso en mí, que muchos diríamos, no, eso no es cierto, eso tiene algo raro. A lo mejor esas cajas tienen coronavirus, yo mejor compro acá. Ellos rechazaron la oferta. Romanos 11:12, miren, léanlo conmigo. Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, defección, la palabra defección, ellos abandonaron, ellos huyeron, ellos se hicieron a un lado de la salvación que Dios les estaba ofreciendo. Pablo lo describe de la siguiente manera. ¿Por qué les pasó esto? ¿Por qué se hicieron a un lado? ¿Por qué la rechazaron? Pablo lo explica de la siguiente manera. Regrésese un poco, Romanos capítulo 10, verso 1. Romanos 10, 1 y 2. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice, yo quiero que sean salvos. Pablo lo dice con todo su corazón. Dice, yo oro, yo tengo la ilusión, yo tengo el deseo de que ellos alcancen la salvación que rechazaron. 2. Versículo 2, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué,
Paciencia, en otras palabras, tienen mucho celo, pero no tienen conocimiento, no entienden. Pablo, como te lo dije, ama a su pueblo, quiere que alcancen la salvación que les fue ofrecida, pero reconoce la verdad de ellos. Tienen mucho celo, son muy celosos de sus tradiciones, son celosos de su religión, pero son ignorantes de muchas cosas. Y aunque eran celosos, si bien siendo celosos eran capaces de hacer cualquier cosa por ganarse el favor divino, ¿sí? Hay mucha gente celosa, hay mucha gente que es celosa de sus tradiciones, de sus costumbres. Hay personas, y lo vemos hoy en día, hay personas que aún en medio de estos tiempos difíciles son muy celosos de sus costumbres, de sus tradiciones. Quieren llevar a cabo sus rituales, quieren celebrar. Hay mucha gente que toma decisiones, ¿sí? Toma decisiones y dice, no nos va a pasar nada, porque si somos celosos de nuestra religión, nada malo nos va a pasar. Pero entendamos esto. Aunque tú y yo seamos celosos y sinceros en nuestras prácticas, en nuestra religión, si nuestras creencias son incorrectas, todo va a estar mal. No basta con ser sincero, no basta con tener buenas intenciones, no basta con que tus deseos, tu intención sea limpio, no basta con que tus deseos sean de bien y de bondad. Si te lo voy a poner un ejemplo, si tú le abres el pecho a alguien con una navaja para intentar curarlo de sus problemas cardíacos, si tú dices, tengo tantas ganas de que tú estés sano, tengo tantas ganas de que tu corazón funcione bien, que ¿sabes qué voy a hacer? Voy a abrirte el pecho, voy a revisar tu corazón y todo lo que esté mal, yo te lo voy a quitar para que ya te sientas bien. Tal vez tú lo haces con toda la bondad del mundo. Tal vez tú tienes todas las buenas intenciones de curar a una persona. Tal vez tú dices, soy tan bondadoso y estoy confiando tanto en que por mi bondad las cosas van a salir bien. Aunque tú lo pienses así, la persona a la que tú le abras el pecho irremediablemente va a morir. No va a morir porque tú no seas sincero, no va a morir porque tú no seas bondadoso, no va a morir porque tú hayas sido malo, no. Va a morir porque somos ignorantes. Y tenemos que entender esto. La ignorancia mata. Sin importar cuán sincero seas, si tú tienes mucha sinceridad, mucho celo, muchos deseos, pero no tienes conocimiento, tú no vas a hacer las cosas bien. Es más, el celo sin conocimiento, ¿sabes cómo se le llama? Fanatismo. Fanatismo. Una persona fanática. Una persona tan entregada a su religión, una persona tan entregada a sus creencias, una persona tan rendida a sus supersticiones, sí, porque a veces la fe la volvemos superstición. Hay muchas personas que deben ir a un doctor, hay muchas personas que deben seguir un tratamiento médico, hay muchas personas que deben de asegurarse de situaciones financieras, de situaciones bancarias. Hay mucha gente que tiene que hacer trámites y revisar tantas cosas y médicamente tiene que tener muchos cuidados, pero prefieren su superstición y su ignorancia, y eso se llama fanatismo. Hay gente que se puede volver extremista, hay gente que por su fanatismo no acepta que otros piensen igual. Hay gente que por su fanatismo, o todos creen, o todos piensan igual que él o que ella, o no tienen derecho a pensar. Y lo estamos viendo hoy en día. Lo vemos claramente. Usted abre el Facebook y va a ver cuánta gente se está peleando porque no quiere que otros piensen distinto. La ignorancia y el fanatismo es una mala combinación. Y no importa cuán sincero tú seas en tus creencias, si aquello en lo que tú crees no es verdadero, no es real, no sirve. En otras palabras,
La nación de Israel era sincera, tenía mucho celo, pero ellos no entendieron que Cristo vino a morir en la cruz para el perdón de sus pecados. Ellos no entendieron que ellos no podían cumplir la ley, no podían cumplirla. Mira lo que dice Romanos 10, versos 3 al 4. Romanos capítulo 10, versos 3 al 4. Su ignorancia, mira. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justificar a todo aquel que cree. Quiero que lo entendamos de este modo. La ley que dio Moisés es imposible que tú y yo la podamos cumplir. No podemos, porque es una ley perfecta. Si alguien dijera, yo la voy a cumplir, bueno, entonces tenías que haberla cumplido desde que naciste. Bueno, desde que tenías unos 6, 7 años, cuando ya eres consciente del bien y del mal, tenías que haberla empezado a cumplir esa ley de forma perfecta. Nadie puede hacer eso. Aunque ahora digamos, bueno, ahora voy a hacer buenas obras, ahora voy a ser generoso, ahora voy a ser una persona de paz, de amor, voy a ayudar al prójimo. Eso no es suficiente para cumplir la perfecta ley de Dios. Solo Cristo es el fin de esa ley. Solo Cristo pudo cumplirla. Y aunque la nación de Israel era orgullosa, era fanática, no pudo cumplir la ley. Y cuando vieron a un hombre que sí pudo cumplirla, cuando escucharon hablar a un hombre que cumplió la ley a la perfección, lo crucificaron, le dieron muerte y rechazaron la salvación que Dios les había dado. Su ignorancia los hizo matar al Hijo de Dios y no tenían excusa, porque desde la ley de Moisés estaba anunciado que no podrían cumplir la ley, sino que descendería del cielo aquel que podría cumplir la ley y justificarlos por medio de la fe. Y sería una salvación que estaría al alcance de todo el mundo. Mira lo que dice Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Qué necesitas hacer para ser salvo? ¿Tú qué sacrificio tienes que dar para ser salvo? ¿Qué buena obra tienes que hacer para ganar el cielo? ¿Qué tradición, qué ritual tienes que guardar para llegar al cielo? ¿Cuál? Nada. Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para. Y ellos rechazaron esta salvación. Su celo y su ignorancia nos hicieron rechazar esta salvación. Tercer tragedia que ocurrió con ellos. Quedaron excluidos del plan de Dios para este tiempo. ¿Sí? No fue para siempre, es temporal, pero quedaron excluidos. Romanos 11:15, vaya a Romanos 11:15. Si alguien se está durmiendo, métale un codazo, dígale, te estoy saludando. Métale un codazo en la boca, dile, te di un beso, es que no te lo puedo dar con los labios, te lo di con el codo. Quedaron excluidos temporalmente. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su qué? Admisión. Si no vida de entre los muertos. Uno tiene que entender. Israel al rechazar a Cristo. Israel al dar muerte a los apóstoles. Al dar muerte a Esteban. Quedó excluido de este tiempo de gracia. Quedaron ellos fuera. Quedaron apartados del plan de Dios. La iglesia que se originó en el Pentecostés con un grupo de judíos, poco a poco se fue volviendo gentil,
hasta lo que vivimos el día de hoy. Una iglesia que esté extendida por todo el mundo, porque gracias a Dios hoy domingo hay muchas personas que han recibido la gracia de Cristo, que se están conectando con sus iglesias, que se están conectando en muchos lugares y están escuchando la palabra de Dios y están afirmando que solamente Jesucristo es el único que murió y resucitó para el perdón de los pecados. Pero los judíos no entendieron, no creyeron y quedaron excluidos del plan de Dios durante este tiempo. Romanos 11, versos 7 al 8. Romanos 11, versos 7 al 8. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Pablo lo escribió en su tiempo, dijo, ellos han quedado ciegos, han quedado sordos y su alma ha quedado endurecida, de tal modo que no crean, no entiendan. Vean esto, es una mala combinación el orgullo y la ignorancia, es una mala combinación el fanatismo, es el fanatismo mezclado con la necedad. Es una mala combinación. Quedaron fuera del plan de Dios. Tenemos que aprender de ellos, hermano. Porque Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí. Pero a veces nuestra necedad, a veces nuestro orgullo, a veces nuestra maldad nos van a apartar del plan de Dios. Si tú y yo pensamos que Dios se va a detener porque tú no te has querido arrepentir, si tú y yo pensamos que Dios va a frenar su obra porque tú no quieres seguirlo, si tú y yo pensamos que Dios va a decir, vamos a esperarnos hasta que Iván esté convencido, hasta que Iván tenga ganas de hacer las cosas, déjame decirte que Dios va a avanzar contigo, conmigo o sin ninguno de los dos. Porque Él tiene su obra, sus propósitos. ¿Será el fin de Israel? ¿Será el fin de Dios con ellos? ¿Quedarán por siempre apartados? Romanos 11, versos del 1 al 5, Romanos 11, versos del 1 al 5, donde comenzamos hoy. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es, en ninguna manera. Porque también, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocará Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? 4, léalo ahí donde está, en su hogar. Léalo conmigo. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sabes qué significa eso? Aún hay esperanza para Israel. Lamentablemente, el pueblo de Israel no era la primera vez que se apartaban de Dios. No era la primera vez que le daban muerte a quienes les hablaban en el nombre de Dios y los llamaban a arrepentimiento. No era la primera vez. Y así como en el tiempo de Elías, en el tiempo de Pablo, aún quedaba un puñado de judíos que habían creído en el Evangelio, un puñado de judíos que habían aceptado la salvación por medio de la fe. Un puñado de judíos, entre ellos Pablo y los apóstoles, que mantenían viva la esperanza para Israel, hombres y mujeres que habían reconocido a Cristo como su Salvador y estaban llevando el Evangelio al mundo entero.
¿Qué es lo que va a pasar entonces con Israel? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Y qué es lo que vamos a ver la siguiente semana? Hay tres tiempos que vienen sobre ellos. Y esto que vamos a ver la siguiente semana es importante porque es el futuro. Número 1, endurecimiento. Número 2, quebranto. Y número 3, la plena restauración de ellos. Endurecimiento, quebranto y plena restauración. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. En otras palabras, es importante entender esto, porque hermano, usted y yo podemos cometer los mismos errores del pueblo de Israel, los mismos errores. Usted y yo podemos cometer las mismas tragedias, podemos caer en las mismas tragedias. ¿Por qué? Podemos tropezar. Podemos tropezar. A veces comenzamos con un buen corazón siguiendo a Cristo, pero con el tiempo, hermano, todo empezamos a criticar, todo empezamos a juzgar. ¿Cómo se viste fulano? ¿Cómo se viste perengano? Esto no es de Dios, aquello está mal. Con el tiempo nos importan más nuestras tradiciones y costumbres que la gracia de Dios. Con el tiempo nuestros hijos aprenden a ser religiosos, a ser cristianos de cuna, cristianos de religión, pero nunca aman a Dios, nunca tienen un corazón para Cristo. Y ese es un fracaso. Hermano, así como le enseñamos a nuestros hijos a leer, a escribir, así como les enseñamos doctrina, les enseñamos en la casa muchas cosas, a orar, enséñenle a amar a Dios. Enséñenselo. Enséñenle a amar a Dios. Vaya, tal vez nuestros hijos no aprendan mucho en la casa, tal vez nuestros hijos no sepan mucho, tal vez su hija, como muchas otras, salga y no sepa ni hervir un huevo cuando se casa. Pero si sus hijos aman a Dios, si tan solo sus hijos dicen: yo aprendí a amar a Dios en la casa de mis papás, yo aprendí que Dios era un padre, Dios era un amigo, que Cristo era un compañero de siempre, yo aprendí a amarlo, podemos evitarnos esta tragedia. Podemos tropezar, ¿sí? Cuando empezamos a ver la tradición y la costumbre de la iglesia como la base de la fe. Hay gente que así lo ve, hay gente que dice: es que no guardas la sana doctrina, es que no guardas la doctrina de nuestra religión, no guardas la santa doctrina que nos fue enseñada. Y dices: ¿y cuál es esa doctrina? Pues es que no están cantando lo que se debe de cantar. Dices: ¿y qué se debe cantar? Es que no estás llevando como se tienen que llevar las cosas. ¿Y cómo se tienen que llevar? Con toda esa tradición, con esa costumbre. Eso no es la sana doctrina. Lo que está aquí, eso es la doctrina, no nuestras tradiciones y costumbres. Pero a veces tropezamos. Guardamos más la religión, guardamos más la tradición, guardamos más los rituales que el amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué podemos fracasar? Porque podemos rechazar la oferta de Dios. La oferta de Dios para ti y para mí ya no es salvación, pero la oferta de Dios sigue siendo la misma: arrepentimiento. Y todos los días que tú y yo fallamos, y todos los días que tú y yo pecamos, la oferta de Dios es una muy, muy sencilla: arrepentimiento. Pero decimos: no, yo no hago nada malo, yo todo lo estoy haciendo bien, yo no estoy lastimando a nadie. Y no te das cuenta que todos los días estamos rechazando la oferta de Dios, que es arrepentimiento. Todos los días. Y a veces decimos: mañana y mañana, mañana, y actuamos con tal ignorancia, como si de veras creyéramos que podemos contar con el día de mañana.
A veces hacemos tantos planes, a veces estamos ya planeando lo que va a pasar después de que acabe la cuarentena. Y hermano, ni siquiera vamos a la mitad de este tiempo de cuarentena. Solo tenemos el día de hoy. Y el día de hoy la oferta de Dios es muy, muy sencilla. Arrepentimiento y perdón. Es lo único que podemos recibir hoy. En tu casa, la única oferta que tú tienes es esta: que si confesares hoy con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y es la oferta de Dios. Y esa oferta es al 2, al 10, al 5 por 1. ¿Sabes qué significa eso? Que todo aquel que en Él crea, todo aquel de tu familia, todo aquel de tu hogar que reciba el amor y la gracia de Cristo, será salvo el día de hoy. Pero uno dice: mañana les digo, mañana les hablo, mañana. Y lo que me he encontrado con mucha tristeza es personas que en el lecho de muerte, con un familiar que ya no escucha, ya no ve, ya no habla, le están hablando al oído con todas sus fuerzas y diciéndole: mamá, papá, recibe a Cristo. Dile a Cristo que te perdone, por favor. Mamá, papá, si estás consciente, pestañea tantito y ahí dile a Cristo: Señor, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Rechazamos la oferta. Qué tragedia tan grande cuando se rechaza esa oferta. Qué tragedia tan grande si hoy que tienes la oportunidad no te arrepientes y no aceptas la gracia de Dios. Número 3, tenemos que aprender a no quedar excluidos. Dios a ti te ha dado dones, te ha dado muchos talentos, pero por encima de esos dones y talentos está la relación con Dios, el vivir una vida con Dios. El mayor regalo que Cristo te pudo dar es darte a Dios como un padre, entregártelo como padre y entregarte a ti como hijo delante de Dios. Pero muchas personas estamos rechazando esa relación y decimos: yo sirvo, yo predico, yo enseño, yo canto, yo hago muchas cosas para Dios. Eso de ser hijo no importa, no es necesario, porque yo estoy trabajando para Él. Y nos estamos excluyendo. Escuchen esto: Dios no quiere predicadores, Dios no quiere pastores, Dios no quiere obreros, Dios no vino a buscar eso. Él puede hacer que las piedras hablen, Él puede hacer que los burros hablen. Si un burro habló, yo puedo hablar también de Cristo. Él puede hacer que los mismos ángeles desciendan y den testimonio de Él. Lo que Dios está buscando es un hijo, una hija. Es lo que Dios quiere. Pero muchas veces preferimos estar excluidos. Solo somos obreros, solo somos empleados. Y no entendemos que Dios es un Padre que nos ama. Quiere una relación personal contigo y conmigo. El fracaso y la tragedia de muchos de nosotros es que vamos a llegar al cielo sin nunca haber tenido una relación con Dios como Padre. Vamos a llegar allá al cielo. ¿Por qué? Porque por la gracia de Cristo fuimos salvos. Por la gracia de Cristo conocimos el amor de Dios. Pero nunca nos atrevimos a vivir como hijos de Dios, a tener una relación con Él. Y vamos a quedar excluidos de esa relación, aunque no del cielo. Pero Israel no está excluido, no es el fin para ellos, pero están excluidos de esa relación con Dios. Nosotros vamos a quedar igual.
Aprendamos de ellos, porque no estamos exentos de endurecernos, no estamos libres de orgullo ni de ignorancia. Entendamos que no son nuestras obras, nuestras ropas, nuestras tradiciones lo que nos justifican, lo que nos hacen cristianos. Es nuestro amor por Dios, nuestra fe en Él. Es lo único que nos ha justificado. Entendamos lo grande del amor de Dios y aceptémoslo, participemos de Él. Y lo más maravilloso que quiero que lleves esta tarde en tu corazón es esto: el rechazo de Israel hacia Cristo, su dureza y todo el plan que Dios tiene para ellos, que vamos a ver la siguiente semana. Todo estaba bajo el plan de Dios. Y me gusta eso, ¿sabes por qué? Porque quiere decir que todo este tiempo que tú y yo estamos viviendo estaba escrito por Dios. Y si todo lo que Dios va a hacer por su pueblo es para finalmente restaurarlos por completo, piensa, si quizá este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento, este tiempo de separación, no será para restaurar algo en nosotros. Aprendamos de ellos y preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer con mi familia? Ahí donde está en su casa, incline su cabeza, cierre sus ojos un momento. En primer lugar, yo le invito a que medite en su corazón cómo se siente hoy, cómo se siente en su relación con Dios. ¿Ha tropezado? ¿Siente su corazón endurecido? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Se siente usted seguro en el amor de Dios? ¿Cómo se siente usted el día de hoy? ¿Se siente en una relación con Él? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Usted ha aceptado la oferta de Dios? Tal vez es un buen día para aceptarla. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿La está viviendo? ¿O está excluido? Tal vez este tiempo en su casa lo está llevando a darse cuenta qué tan cerca de Dios está su corazón. Incline su cabeza, cierra sus ojos. Señor, bendice a Israel, bendice a tu pueblo, bendice a tu nación. Bendícelos y restáuralos plenamente. Es tu pueblo, el pueblo de las promesas, el pueblo de los pactos. Es el pueblo al cual vino la salvación, pero la rechazaron. Bendícenos y enséñanos a nosotros, Señor, a no rechazar tu oferta, a no rechazar tu amor, a no conformarnos con estar excluidos de tus planes, de tu amor, de tu gracia. Enséñanos, Señor, a vivir por fe, no por obras, no por tradiciones. Líbranos, Señor, de las tragedias de ellos. Líbranos del fracaso. Líbranos de vivir separados de ti. Líbranos de caminar en una dirección opuesta a la que tu amor nos ha trazado. Perdónanos. Perdónanos por todas las veces que nuestra ignorancia nos ha hecho rechazar. Perdónanos por todas las veces, Señor, que nuestro orgullo, nuestras tradiciones han pesado más que el amor a ti y el amor a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, si en estos tiempos, cuando más necesitamos de ti, estamos viviendo separados de ti. Estamos viviendo, Señor, sin una relación contigo. Perdónanos, Señor, y danos hoy una oportunidad más. Si usted está en su casa y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿por qué no lo hace hoy?
aproveche la oportunidad. Si usted ha estado lejos de Dios mucho tiempo, si usted ha rechazado todas las veces que Cristo le invita, todas las veces que Dios le habla de arrepentimiento, ¿por qué no lo acepta ahora? ¿Por qué no le dice ahí en su hogar nuevamente o por primera vez? Dígaselo: perdóname, no quiero desperdiciar esta oportunidad. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, y te pido que me perdones, y te pido que me salves, y te pido que me des vida. Hoy te suplico por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada, que me perdones una vez más. Tú que moriste y resucitaste el tercer día, dame vida hoy, dame salvación y renueva mi corazón este día. Hoy acepto tu oferta y con mi boca confieso que eres el Señor, y con mi corazón creo firmemente, Jesús, que tú resucitaste de la tumba. Tú resucitaste y hoy tú reinas en mi vida y en mi corazón. Te damos las gracias, Señor, y enséñanos que tú tienes un plan, enséñanos que nada escapa de tu voluntad, y enséñanos, Señor, que aún en medio de la tragedia y del dolor, aún hay una oportunidad para todo aquel que te busca, para todo aquel que se arrepiente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Más grande
agradecemos mucho que se haya conectado con nosotros. Les invito a que estén atentos en la semana. Vamos a subir algunas otras entrevistas con hermanos de la iglesia, como la que subimos con nuestro hermano Jorge. También vamos a subir algunos otros saludos de amigos de la iglesia para ustedes, para que se den cuenta de algo, hermano. Todos estamos pasando por esta situación, pero nuestra fe tiene que mantenerse firme en todo tiempo. El jueves vamos a tener la reunión de oración a las 7, no se olvide. El jueves conéctese con nosotros, mande usted sus peticiones de oración, mande usted Ok, el día viernes también las mujeres ya van a tener reunión, no sé si también por aquí, por este medio de Facebook o por el Zoom, les van a estar mandando la invitación. Y no se olvide, hermanos, de estar orando unos por otros. Oremos mucho, sobre todo, como lo hemos dicho, oremos mucho por los niños, por los jóvenes, por su ciclo escolar, por muchos jóvenes que están en situaciones ahorita que están saliendo, estaban por presentar exámenes a prepa, secundaria, universidad. Oremos mucho por ellos. Y pues vamos a despedir este tiempo. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Vamos a hacer una breve oración para despedirnos. Señor, gracias por habernos permitido conectarnos una vez más. Gracias por tu amor, tu misericordia. Por favor, vamos a concluir este tiempo. Bendice cada hora. Que tu presencia quede en cada familia. Que tu presencia se glorifique, se manifieste. Gracias por mis hermanos que nos pudimos aquí reunir para hacer esta transmisión. Guárdanos de todo mal. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien en todas nuestras actividades, en nuestros hogares, Señor. Y permite que en este tiempo de cuarentena, Señor, podamos guardarnos. Podamos ser prudentes, podamos ser sabios, podamos ser entendidos, Señor. Y también, Padre, por todos aquellos que salen a trabajar, porque tienen que hacerlo. Todos aquellos, Señor, que no van a descansar, sino por el contrario, van a continuar trabajando. Tú protégelos, tú dales el sustento necesario. Aquellos hermanos, aquellas familias cuyos negocios no están recibiendo los ingresos necesarios. Aquellos hermanos cuyos hogares, Señor, están pasando por necesidad. Tú provee, tú suple todo lo necesario y que no falte alimento, no falte sustento en cada hogar. Te agradecemos por todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, muchas gracias, nos despedimos y recuerde, hermano, recuerde, así como el pueblo de Israel, aún este tiempo de separación, aún este tiempo donde no podemos reunirnos, estaba ya escrito por la voluntad de Dios y el Señor hará algo bueno y algo grande en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y gracias por haberse conectado con nosotros.